Algo mejor que hacer, dice la canción por allí, y nosotros sí lo hemos encontrado, lo hemos promocionado, hemos estado conversando mucho. Me he tomado la diferencia con respecto a otras columnas de tener 2 horas y media de reunión previa hace como 20 días, porque me parecía que era una columna que iba a comenzar en este programa, que iba a dar que hablar. Esta columna se trata de un espacio que lo vamos a compartir cada 15 días junto a Franco García, licenciado en psicología. Tiene que ver también con el psicoanálisis, tiene que ver con un montón de cosas que las hemos ido conversando, pero todavía no las hemos desarrollado y los dos estamos medio nerviosos, creo, porque nos metimos en un brete medio interesante. La columna se llama Faltan las palabras y para un programa de radio yo creo que es el juego de palabra adecuado para decir, bueno, vamos a hablar y nos van a faltar las palabras porque no vamos a poder dar una explicación concreta o completa o extensa de todo, sino va a quedar siempre algo por allí en el tintero. Los miércoles, cada 15 días, algún miércoles va a ser cada 3 semanas, otras semanas que se ponga bueno lo juntaremos de un miércoles al otro. La idea es que sea dinámica y que podamos disfrutarla. Y hoy vamos a darle la bienvenida al licenciado en psicología Franco García, y ya con la primera duda que tenía, ¿era el psicoanalista Franco García o el psicólogo? Porque ya ahí arranca esa duda que tenía y que la vuelvo a decir al aire porque creo que te la pregunté 5 o 6 veces. Sigo con la duda. Bienvenido, bueno, Franco. Primero que nada, buenas tardes Mario. Buenas tardes para la audiencia, y primero que nada me parece que es válido agradecer también este espacio, esta iniciativa de poder, contar con una columna radial, y una columna que arranca, no me esperaba menos, con una excelente pregunta de tu parte, Mario, que es una pregunta muy candente, ¿no? Que psicología, psicoanálisis, ¿en qué punto se tocan y en qué otros no? Claro. A veces hay como una atribución de que, es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo un psicólogo, es lo mismo un psicoanalista, ¿no? Entonces, un poco en el fondo de la intención de aceptar también este desafío de una columna es poder empezar a traer un poquito de esas problemáticas que a veces terminan en la academia y que terminan en un ámbito más profesional y no salen mucho a la calle. Yo creo que es válido que un poquito salgan a la calle y que podamos empezar a divulgar lo que hacemos, ¿no? Porque es básicamente eso. Claro. En mi caso soy licenciado en psicología, pero tempranamente fui capturado por el psicoanálisis. Mi formación es un poco en la facultad, pero más que nada fuera de la facultad. Y eso ya nos da una pequeña pista de que el psicoanálisis no está íntegramente adherido o está por añadidura, digamos, en la facultad de psicología. Porque el psicólogo hoy en día, digamos, tiene una gran ramificación de acciones, ¿no? Puede haber un psicólogo que trabaja en educación, en recursos humanos, ¿no? En muchos ámbitos. Y por eso no quiere decir que eso sea psicoanálisis, ¿no? Franco, esas ramas de la psicología como o el psicoanálisis en sí mismo, ¿cómo se llegan cómo llegan a los profesionales? Porque vos lo decís, la facultad de psicología y el psicoanálisis más bien por afuera, por diferentes escuelas, diferentes cuestiones, porque no está tan integrado a la carrera en sí mismo. ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con el origen de las cosas? Porque la columna de hoy va a hablar de eso. Vamos a hablar también del nombre, por qué faltan las palabras, porque a mí me están faltando muchísimo. Yo no encuentro las palabras adecuadas para la pregunta. Entonces tiene que ver con eso, que el origen del psicoanálisis fue muy en paralelo a la psicología. O por caminos diferentes, o se cruzaron en un momento. ¿Cómo entendemos quienes no hemos estudiado la psicología por un lado y el psicoanálisis teniendo que nutrirse de otras
de otras corrientes, de otras escuelas o de otra información. Ujú. Bueno, en primer lugar, sí refiere un poco a la época, Ajá. ¿no? Que el psicoanálisis en un principio haya tenido un lugar bastante importante, hasta de privilegio, diría yo, pero que hoy en día corre con otros discursos, corre con otras, con algunas corrientes propias de la psicología que apuestan, digamos, a otros métodos de intervención que no son el del psicoanálisis. Es decir, que ahí, en ese sentido, se separan del psicoanálisis. Y esto es importante porque podemos ir planteando, que es un poco, creo que las columnas, si hay algo que vamos a apostar en las columnas es a pensar un poco la época, Claro. y cómo la época determina a veces que Tal algunos cual. discursos sean más aceptados y otros no. Pero ese va a ser un lindo baile que ya nos iremos a meter. Pero en lo que refiere a la columna, porque si no voy como postergando un poquito la respuesta Claro. al nombre de la columna, ¿no? Que tal vez teníamos Sí. que haber empezado por ahí. Empezado por ahí, tal cual. Bueno, la columna tuvo varias cuestiones. Me importaba que tuviera un nombre, la columna. Y ahí anduvo varios en la vuelta, caí por muchos lugares comunes. Y dije, no, voy a tener que ponerle otro nombre que apuntara más al psicoanálisis. Entonces recordé una entrevista que le realizaron a Jacques Lacan, un psicoanalista francés. Una entrevista televisiva, año 73, en donde este psicoanalista arranca diciendo que, bueno, va a decir la verdad, pero no toda, porque decirla toda es imposible, ¿no? Justamente es imposible, es materialmente imposible, Claro. porque faltan las palabras, es decir, el lenguaje es limitado, ¿no? Entonces, una vez que lo leí, y eso ya hace muchos años, quedé tan impactado con esa idea de que, bueno, uno a veces uno tiene la pretensión de decirlo todo, ¿no? Y como en el esfuerzo de decirlo todo a veces no decimos nada, o siempre el decir todo es imposible, por ende el decir es siempre a medias, al igual que la verdad, ¿no? Entonces de ahí vino la idea de ponerle a esta columna faltan las palabras, porque de última, más allá de las temáticas que podemos ir abordando a lo largo de estas columnas, de este ciclo, creo que siempre no tiene una pretensión de decirlo todo, ¿no? Sino que siempre algo va a faltar para decir. Lo cual no vamos a pretender responder ni resolver un enigma de la humanidad a través de esta columna. Ni tampoco responsabilizar a la RAE porque no tiene el lenguaje adecuado o le faltan palabras al diccionario, ¿no? Es porque realmente en el contenido de la respuesta puede llegar a tener esa ausencia de qué palabra referenciar algo, ¿no? Que me pareció muy interesante cuando tú me lo planteaste. Por eso quería traerlo al nombre como una... Porque parece un juego de palabras, ¿no? Vamos a hablar de psicoanálisis, bueno, pero faltan las palabras. Puede llegar a ser radio, donde solamente vamos a hablar, van a faltar palabras. Puede haber sido un simple juego de palabras, pero me impactó mucho cómo vos lo planteaste. Y a veces... Y lo uso a diario después de esa charla, sí. Porque muchas veces vos querés dar una explicación, pero realmente es así porque no tengo más palabras para decirte que, ¿no? Y me parece que es una forma también de resolver por acá. Esto es lo que tengo para decir y ya está. Si no te alcanza, no hay más palabras. Seguilo por ahí, ¿no? Creo que estamos hablando de un primer contagio. Claro, tal cual. O sea, o tal vez aprovecharme de una situación para poder resolver otra que por ahí antes hubiera quedado discutiendo 30 horas con las mismas palabras, tratando de que completaran una frase que si no hay más palabras, no hay más palabras. Aparte, imagínate la posibilidad de que alguien efectivamente diga todo, ¿no? Que en la radio alguien efectivamente llegue y pueda decir todo. La pregunta sería qué pasaría después, claro. Si alguien ya dijo todo. ¿Qué queda más para decir? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Entonces, ahí es interesante porque el lenguaje justamente y las palabras nos permite, más allá que hay una definición, en esto que hablábamos del diccionario, hay una línea, hay unas reglas, hay normas, hay una gramática, de igual forma nos permite ciertas libertades creativas y las palabras nos permiten nuevas combinaciones, que también un poco en eso se basa la poesía, claro. ¿no? Poesía ya en su origen deriva de una palabra griega que es poesis, que implica creación, ¿no? Entonces la poesía en ese punto siempre puede ser marginal, pero siempre va a habilitar nuevas creaciones, ¿no? Entonces el juego ahí del escritor, el poeta y el psicoanalista tiene bastante relación y eso lo vamos a poder ir trayendo con varias columnas. Y también poder decir sentires, ¿no?
a través de lo que uno siente, a través de palabras que combinadas tú interpretas de una manera y yo de otra. Sí, en ese sentido es muy interesante porque esto me trae la idea de que a veces en un análisis, en un psicoanálisis, que es una práctica de consultorio básicamente, por lo menos vamos a establecer este marco que es la clínica psicoanalítica, es lo clásico de consultorio, ¿no? Uno atiende allí pacientes. Y un análisis, cuando más o menos las cosas salen bien, te permite decir eso un poquito mejor, ¿no? En esto que vos traías del sentir. Bueno, tal vez el análisis, si por ahí aporta algo interesante, es que va cambiando nuestra relación con el lenguaje y las palabras, ¿no? De a poco le vamos prestando atención a cosas que por ahí se nos pasaba teniéndolo enfrente, ¿no? Entonces, pero bueno, todo eso pasa que vos me haces buenas preguntas, entonces yo me disparo un poquito. Te saco del eje, pero no sé si son buenas preguntas, sino son preguntas desde esa cuestión de que a veces algo te provoca curiosidad, ¿no? Y te metes y abrís la tapa, pero después esa curiosidad se transforma en la necesidad de saber más sobre lo que vos venís teniendo y obteniendo. ¿Y qué pasa? Y al obtener más, es como esa multiplicación, ¿no? Tengo 2, pero al tener genero 4, y así, ¿no? Llevándolo a la matemática, y empezás a multiplicar cuestiones que tienen que ver con querer saber más o meterse, y eso te va a pasar mucho. Esta columna también un poco va a ser la primera de este ciclo, va a tener eso, ¿no? De hacer ciertas aclaraciones, porque nos va a suceder, por supuesto, que se nos va a ir muchos más. Hablé del origen, que es el nombre de la columna de hoy. Te pregunté si el psicoanálisis y la psicología tenía que ver con el origen de las dos corrientes, o si se puede llamar así, o de los dos estilos, o de las dos ciencias diferentes que se llaman parecido, porque es lo que nos provoca a quien desconoce, y nos fuimos por las ramas. Aparte vos traes una columna preparada para hoy y no hemos ni siquiera dicho de qué se trata. No hemos arrancado. Y no hemos arrancado y llevamos 12 minutos de charla hermosa. Igual es interesante porque hoy justamente situaste estas palabras, ¿no? Hay una columna que intente dar que hablar. Claro, ¿no? sin duda. Por lo menos a nosotros, sí, ni hablar. Sin duda alguna, está dando que hablar, ¿no? Espero no hablar en círculo, lo prometo. Quiero avanzar, pero pasa, bueno, y no nos va a pasar. Justamente es interesante esto de perderse por las ramas, porque hay Clemente Estable, si no me equivoco, un investigador notable, establecía una frase que siempre me gustó mucho, que es algo así: bueno, es válido perderse por las ramas, ¿no? Irse por las ramas, y de vez en cuando uno recoge un fruto. Claro. ¿No? O sea que siempre me pareció interesante eso, así que bienvenida sea un poco perderse en las ramas, ¿no? Bien. ¿Por qué el origen de la primera columna? Bien, el origen surge justamente de que pensaba. Dije, bueno, pero le quiero poner un nombre. Ya la columna, por suerte, ya la había encontrado, había resuelto el enigma y tenía un nombre, que faltan las palabras, pero quería ponerle un nombre más o menos temático, ¿no? Para que nos podamos ir orientando. Justamente pensaba y dije, bueno, introducción, pero queda un poco raro. Dije, episodio 1, capítulo 1, pero es como si fuera una serie. Yo no sé si es una serie. Aparte, si uno hace una serie parece que tiene que haber una continuidad. Está obligado a que haya una trama que siga, ¿no? Y esto no sé, capaz que hay columnas que pueden ser independientes. Aparte se nos mete George Lucas en el camino, y la primera es 4, la 4, y después viene la precuela y la secuela. Sí. Es mejor darle el origen como debe ser, ni hablar. Entonces ahí en estas cuestiones se me ocurrió hablar de los orígenes, ¿no? Porque vaya que han habido orígenes interesantes a lo largo de la historia, ¿no? Pienso en el origen del universo, ¿sí? Con la teoría del Big Bang, que justamente habla de un estallido, de una explosión. Pienso en otro, un poco más bíblico, que es el Génesis, ¿no? En donde lo primero fue el verbo, la palabra, y Dios dijo, ¿no? Ahí estamos hablando de un nacimiento, de un origen. Y hay otro también que es muy particular y que marca mucho la historia, que es el origen de las especies, de Charles Darwin. En alguna vuelta le vamos a dar más adelante. Pero también está bueno ir al origen del origen, es decir, a la etimología de la palabra origen.
ya te habías asustado. Sí, porque demasiado primera que primer acto, ¿no? Demasiado. Ya mataban al protagonista. Claro, demasiado primer acto. Bueno, justamente la etimología de la palabra origen la traje, no lo suelo hacer, pero la traje porque me pareció muy interesante para empezar a hablar. La palabra origen justamente viene del latín origo, que significaría como comienzo, que a su vez también tiene relación con oriri, del latín, que es como surgir, nacer, levantarse, aparecer, y esto implica el oriente, ¿no? El oriente como la dirección en donde sube el sol o nace el día, ¿no? Y lo contrario, por supuesto, es el ocaso. Y acá deriva todo esto de originar, originario, originalidad, deriva un poco de este origo, que significa comienzo, ¿no? Y justamente si de orígenes vamos a tratar de establecer un poquito el día de hoy, es el origen del psicoanálisis, ¿no? Pero vamos a tratar un poquito hoy, pero también a lo largo de las columnas. Y considero que este espacio de columna también va a tener una pregunta, tal vez a lo largo de todo el recorrido. Es una pregunta muy importante e incómoda. ¿Qué es el psicoanálisis? Sin duda, que esa pregunta creo que te la hice en el momento que nos vimos, vamos a armar algo, bueno, pero ¿qué es el psicoanálisis? Exacto. Entonces es para el primer capítulo, sin lugar a dudas. Pero qué interesante que es una pregunta incómoda, ¿no? Es una pregunta compleja y también tal vez aún más compleja su respuesta. Siempre me parece interesante que esta pregunta se mantenga abierta, porque en el momento que encontremos la manera en que cierre la pregunta, ahí tal vez estamos en un problema, ¿no? Porque precisas otra definición distinta de otras cosas, pasa a un segundo plano. Exacto, para llegar a una posible respuesta siempre hay que empezar a rodear muchas cuestiones y a su vez si llegamos a una posible respuesta siempre va a tener, digamos, otras ramificaciones que tal vez habría que ir explorando, ¿no? Pero a mí, para situar esto, me parece más interesante que unas buenas preguntas queden abiertas que ya respondidas, ¿no? Porque eso ya cierra mucho, ¿no? Y el psicoanálisis, si hay algo que se basa, me parece una disciplina sumamente interesante porque se problematiza a sí mismo todo el tiempo. Está todo el tiempo preguntándose qué corno es el psicoanálisis, qué corno hace un analista y qué pasa en ese espacio tan interesante, tan curioso, donde pasan muchas cosas, que es un consultorio. ¿Qué pasa en una sesión? Que es un espacio muy interesante y te diría un espacio hasta privilegiado. ¿Por qué? Porque es un lugar donde uno puede ir ahí, hablar, contar sus fantasías, contar sus sueños, sus miedos, lo que le pasa. Y hay alguien ahí que te va a escuchar y que no te va a juzgar, ¿no? Es un lugar de cierta libertad. Tal vez uno de los pocos lugares donde tengamos cierta libertad para hablar, ¿no? Porque esto sin duda va a ser material de una columna, pero ¿cómo pasa en esta época, digamos, donde tenemos una idea de libertad de expresión, pero cuando uno expresa algo, enseguida alguien te sale al ataque, digamos, claro, y expone su idea, pero no la expone como para conversar, sino que la expone para anularte tu idea o tu opinión, claro, o tu comentario, ¿no? Entonces me parece interesante que un espacio psicoanalítico es un lugar donde no hay ideales, donde no hay una ideología, ¿no? Sino que es un espacio tal vez de los pocos que quede, donde uno tal vez, si la cosa funciona bien, tenga un espacio hasta de, bueno, poder poner todos sus fantasmas ahí adentro. Sin duda. Y en esa cuestión... Y poder trabajarlos. Ni hablar, claro. Por esa cuestión, tal vez alguien que recurra al psicoanálisis vaya a contar todas sus fantasías, todas y a cambio de una devolución. Y que lo juzgue, y que lo encamine, y que lo corrija. Entonces, en esa cuestión de libertad que vos planteás, que no va a ser juzgado, sino va a ser trabajado el tema, alguien como que en esta inmediatez que tenemos los seres humanos con respecto a yo pongo esto porque quiero saber el resultado, o si juega la quiniela, que sea a las 11 de la mañana el sorteo, no a las 2 de la tarde, porque si no, hasta las 2 de la tarde no saber qué número salió. Exacto. ¿No? Entonces, esa cuestión, ¿cuánto hay en el psicoanálisis de educar a quien va a presentar toda
o va a tirar toda su artillería a que la evolución va a ser, no los vamos a jugar, vamos a trabajar en el tema. Exacto, y eso toca muy bien con la pregunta, psicología, psicoanálisis, Claro. ¿qué diferencia hay? Porque hay muchas corrientes dentro de la psicología que justamente apuestan a una reeducación emocional, ¿no? Y hablan de gestiones de emociones y demás, que acá en un momento se está trayendo una especie de competencia o nada de ese estilo porque no me interesa, Claro, pero sí hay que marcar diferencias. Hay que marcar exactamente. para justamente establecer lo que es el psicoanálisis. Paradójicamente, a veces el psicoanálisis se responde más por su negación, es decir, por lo que no es, que por lo que es, Tal cual. ¿no? Entonces, a veces está bueno ir como aclarando ciertas cuestiones, ¿no? Pero sí, el psicoanálisis no se trata de una reeducación emocional. Si hay algo que por ahí va como enseñando, es que le va aportando al propio sujeto, al propio paciente, a que tenga una escucha diferente, que le preste atención a otras cositas, ¿no? Que pueda entender que más que un ser hablante es un ser hablado, ¿no? Bien. Y esto ya No es menor, ¿eh? No es menor esa no es diferencia. menor, y traje un ejemplo para eso, Bien. que ya vamos a hablar. Si hablamos de psicoanálisis, inevitablemente hablamos de Sigmund Freud. Claro. ¿Mm? Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, justamente es alguien, paso a decir, básicamente es un médico que nace en 1856 en Moravia, que sería algo así como el Imperio Austrohúngaro en esa época, actualmente sería República Checa, pero que ya más o menos a los 3 años ya pasa a vivir a Viena. Su padre, Jacob Freud, un comerciante de lana judío, y su madre, Amalia. Y es interesante acá porque la madre tenía una consideración muy especial hacia Freud. Freud fue el mayor de, si no me equivoco, de 6 hermanos y hermanas. Y esa consideración especial que tenía la madre y tanto el padre hacia Freud se da a partir de este suceso, ¿no? Y esto nos va a servir para hablar un poquito de esto de cómo ya somos hablados al nacer o incluso antes. En la biografía oficial de Freud, que es de Ernest Jones, que fue un psicoanalista, confecciona su biografía y habla que a la hora de nacer Freud nació con la cabeza cubierta por una membrana fetal, ¿no? Y esto para una vieja tradición judía fue interpretado, ¿no? Fue interpretado como que a este niño o a ese bebé le esperaba felicidad y fama. Esto se potenció un tiempito después, más o menos 2 años de Freud, cuando iba con su madre, una especie de mercado o almacén, y una señora, una especie de vidente, le dice a su madre, a la madre de Freud, le dice: usted engendró un hombre importante, ¿no? Qué ropajes tan complejos ya a la hora de nacer, ¿no? Te espera felicidad, fama y ser alguien importante en este mundo, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero no es un lugar tan feo, ¿no? Que a uno le atribuyan ese lugar. Bueno, pero también puede ser un lugar terrible y muy difícil, ¿no? Que uno siempre tenga que aspirar a la felicidad y a la fama como una especie de destino, ¿no? Destino ser un hombre importante. Y lo que haber condicionado a esa madre, ¿no? Tratar de que lo logre. Sí, por supuesto. Incluso el propio Freud contesta a este favoritismo, ¿no? En un texto, bueno, justamente en esta biografía, que es el tomo 1, porque me gusta siempre poder referenciar un poco de lo que hablo o de lo que voy a citar. Eso es importante, porque a veces hablamos sin citar, y eso es importante. O sea, es importante justamente situar. Porque un amigo dijo. Claro, o lo escuché por ahí. Lo escuché por ahí. Bueno, a veces es cierto, a veces se nos hace difícil referenciar todo, ¿no? Y siempre algo se nos va a escapar. Pero a mí me gusta hacer el esfuerzo de, bueno, esta idea no es que le pertenece, pero sí aparece en este libro o en tal lugar, porque así uno también puede ir y ubicarla y, bueno, y decir, bueno, vos leíste esto, pero en realidad luego decía otra cosa. Bueno, eso es interesante, se genera algo interesante. Entonces el propio Freud plantea que, acá paso a leer: cuando un hombre ha sido el favorito indiscutido de su madre, logra conservar durante toda la vida un sentimiento de vencedor, esa confianza en el éxito que a menudo conduce
realmente al éxito. Acá es el fin de la cita. Pero es interesante cómo justamente habla del peso de esta confianza que se le tenía, ¿no? Y que solo en algunas oportunidades, pero muy rara vez, uno realmente logra llegar a ese lugar que el otro justamente nos pone. Claro, ¿no? tal cual. Él más o menos pudo tramitarlo y pudo, obviamente, obtener reconocimiento. Y bueno, luego vamos a ver el impacto de la teoría, del método psicoanalítico en la historia de la humanidad y en la historia de las ideas. Pero me quedé un poco pensando en esto del éxito, ¿no? Porque ¿qué pasa con el éxito en estos días, en esta época de la virtualidad, de las tecnologías? Y pensando, se me ocurren que hay dos líneas principales en el día de hoy, cuando uno habla de éxito. La primera, se habla de éxito solamente y netamente en una cuestión económica. Claro, tal cual. Pero no cualquiera, sino que el éxito económico radica en ser millonario. Entonces hoy los niños, pasa mucho, ya no quieren ser bomberos, no quieren ser policías, no quieren ser arquitectos, quieren ser millonarios. Lo cual es un lugar jodido. Bien lejano, ¿no? Bien lejano. Bastante jodido. Trae más frustraciones y trae más una imposibilidad de lograrlo que realmente poder conseguirlo, ¿no? Y el otro éxito que a veces, por lo menos un poco en la lectura que puedo hacer, es el éxito que se da efímero muchas veces de la fama, ¿no? O en los medios. Escucho a veces algunos artistas que dicen y que quieren y que pretenden y que hacen todo para quedar pegados. Es decir, si uno tiene éxito, si uno tiene muchos seguidores, si uno reproduce, no sé, sus canciones, estoy pegado, dicen, ¿no? Es como algo que se escucha. Entonces es interesante esta idea de estar pegado, porque ¿pegado a qué? Pegado justamente a ideales, a una época, pegado a que, bueno, justamente el éxito de la fama te da reconocimiento, la fama da que tu cara, tu imagen, tus letras anden por doquier. Y lo que pasa que siempre termina siendo un poco efímero, ¿no? Siempre es como un éxito que se fuma rápidamente, ¿no? Pero nada, quería situar un poquito de eso, que seguramente vamos a volver en otra oportunidad. Pero luego Freud, incluso ya consagrado como Freud, ¿no? Ya siendo reconocido en todo el ambiente teórico y académico y científico, su propia madre le seguía diciendo su Sigmund de oro, ¿no? Entonces nos podríamos preguntar, bueno, es muy lindo, puede ser muy lindo ese lugar de favoritismo, ¿no? Y Freud, bueno, la supo sortear, pero ¿qué pasa con el resto de sus hermanos y hermanas, ¿no? Que no tuvieron un buen pasaje, por así decirlo, ¿no? Entonces fueron como opacados un poco por la figura de este Freud, que sus propios padres lo pusieron en un pedestal, ¿no? Eso también hay que aclararlo. Entonces, para seguir explorando un poco este favoritismo, en el propio, incluso el gabinete que tenía Freud arrancó ya muy tempranamente con los estudios, con la lectura, ¿no? Hay un Freud estudioso ya desde los inicios. Y tenía incluso un dormitorio, era como separado, tenía una ventana a la calle, tenía... el tipo en realidad se iba a cenar a su habitación, porque él no quería como ceder tiempo en el estudio, ¿no? Estaba todo el tiempo estudiando. Y incluso tenía una lámpara de queroseno para él solo. Estamos hablando antes del 900. Y mientras que los otros dormitorios solo habían bujías, ¿no? Es decir que ya, incluso en la iluminación, digamos, él era el iluminado, claro, está bien, estaba ahí metido, pero también en la iluminación tenía como lo mejor, ¿no? Incluso también, esto es a veces muy criticado, pero él tenía una aversión a la música. Él nunca disfrutó de muchas artes, pero no de la música. Y por ahí plantea que había como una especie de molestia, obviamente, a la hora de estudiar, al poner música, ¿no? Pero el tema es que se transmitió a lo largo de toda la casa. O sea, nadie podía ni tocar el piano, nadie podía hacer nada que refiera a la música porque le molestaba ¿a quién? A su príncipe, Freud. Claro, sí, eso dijiste príncipe, a mí se me ha ocurrido muy de la realeza, ¿no? El primogénito, todo, los demás a esperar su turno. Sí. Muy tal vez tenga que ver con la época, tal vez tenga que ver con los reinados, con los lugares donde nació y vivió, ¿verdad? Por eso está bueno ponerlo en ese contexto, cada vez que, la vida de Freud tiene un contexto de tiempo
que no lo puedes cambiar, no lo puedes suponer porque fue de tal año a tal año y listo. Exacto, Pero es a hijo de veces una época. claro, tiene que ver también a veces con eso, ¿no? Con cuando se habla de lo que él descubrió, investigó y propone, también tiene que ver con eso, ¿no? Totalmente transversal a esas épocas. Sí, esto me da mucho pie para hablar justamente del contexto Ujú, en donde claro. nace Freud, ¿no? Una sociedad, Venecia, lo que se denomina época victoriana, en donde justamente Freud casi toda su vida la pasa en Viena, Ujú, hasta el estallido un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y era una sociedad vienesa repleta de máscaras para cubrir justamente cualquier deseo indecente, ¿no? Todo era una especie de pantalla para sostener un ámbito puritano y de una enorme moral que andaba en la vuelta. Justamente había una consecuencia de esta refinada formalidad burguesa, que era la represión sexual, ujú, ¿no? En esto de que uno tiene que aparentar una cierta máscara angelical, sobre todo la mujer, ¿no? Toda esta represión sexual cayó en las mujeres. ujú. Entonces no se podía exhibir y no se podía referir a nada de la vida íntima de uno, ¿no? Eso era como castigado, había un pacto de silencio que era implacable. Y justamente la mujer estaba obligada a esta especie de ideal imposible, ¿no? De mantenerse como un ángel, prácticamente, ¿no? Cuando sabemos que del otro lado había un montón de burdeles y andaban, digamos, los deseos andaban sin ninguna represión por otra vuelta, ¿no? Como la represión trae inevitablemente su otra cara, Claro, ni ¿no? hablar. Que es la clandestinidad, tal vez siempre se da a la hora de la Cuando hay, norma o de una sí, moral. tal cual. Entonces, pensemos, por ejemplo, en las pinturas de esa época ya vislumbraban esos bailes de la burguesía, ya eran, la mujer estaba completamente vestida, prácticamente del cuello Ujú. hasta los pies, ni siquiera se le veían los pies, incluso a veces ni las manos, porque usaban guantes a veces, y es cuando vemos los corsés, ¿no? O corset, y las grandes enaguas. Las enaguas eran como la estructura que se ponía en la cadera para que, si vos ves, era como una, como Pero vestido de tenía princesa, ¿no? Para sí, bueno, hacer. sería como lo más parecido a una princesa Claro. justamente, pero lo que hacían era recubrir todo, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, era como hasta muy mecánico, era todo se daba como muy artificial, ¿no? Ujú. Era realmente una cuestión de la mujer tenía una especie de armazón o coraza, ¿no? Se tenía que revestir con toda esa cantidad de velos justamente para no mostrar nada, ¿no? Porque si mostraba algo ya rompía ese pacto tonto de absoluta inocencia y pureza espiritual, ¿no? Estas restricciones de la época determinaron que muchas mujeres sufrieran una gran cantidad de síntomas. Síntomas que hicieron eco en mujeres catalogadas como histéricas. Ujú. Las histéricas, en su origen, es justamente el término, ya que estamos hablando de orígenes, Ujú. refiere a iste, que sería como útero, ¿no? Entonces, un poco la raíz de la histeria queda justamente en una referencia biológica, Ujú. ¿no? De la mujer. Luego Freud tempranamente ya se dio cuenta que hay hombres histéricos también, así que ya sacó la anatomía biológica de las cuentas, ¿no? Pero esto es importante, situar que lo que se llama histeria refería a síntomas que tenían determinadas mujeres. Y justamente Freud lo que trató de, y fue la gran hazaña, una de las grandes hazañas, es tratar de entender el origen de esos padecimientos, ¿no? El origen de esos síntomas y a qué venían. Y acá nos encontramos que hasta esa época la histeria pasaba a ser como el origen patológico, digamos, no era ubicable en la anatomía, o sea, no se podía ubicar en el cuerpo, Ujú. se decían que estaban fingiendo. Estos síntomas que están teniendo estas mujeres, que eran síntomas lo que se llamaban conversivos, se le dormía un brazo, se le dormía una pierna, ¿no? Eran síntomas que estaban claramente en el cuerpo y que implicaban un padecimiento, una imposibilidad, pero que se le hacían exámenes
y no tenían nada. Físicamente no había nada. Orgánicamente, físicamente, anatómicamente, estaban, podemos decir, sanas. Entonces acá viene la gran vuelta que le empieza a dar Freud junto con otros más. Freud, no aclaré, médico, neurólogo, que ahí arranca a pensar, digamos, que esta cuestión de la histeria, si no es orgánico y si no están mintiendo, ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos con esto? Porque Claro. está. Entonces propone, junto con Joseph Breuer, que era otro médico, que luego se separan, pero ambos llegan a la conclusión que los trastornos histéricos no provienen de lesiones orgánicas y ni mucho menos estaban fingiendo, sino que remiten a conflictos de orden psíquico. Y acá entramos con el psiquismo, ¿no? Lo que justamente Freud descubre en esos primeros años es que el cuerpo no se comporta como el cuerpo de la anatomía médica. Ve mujeres que tienen una parálisis en el brazo o la pierna y no sigue ninguna lógica neuronal, sino más bien una lógica psíquica. Y esto ya cambia de alguna manera la manera de ver Cambio esos de concepto padecimientos. total, ¿no? Cambió Concepto totalmente el concepto y cambió también totalmente el método, que ya vamos a ver cómo lo cambió. Entonces, el gran logro justamente de Freud, podemos plantear la pequeña gran hazaña de Freud, que ha tenido varias, pero la primera gran hazaña de Freud es decir, bueno, esta represión que está teniendo, esta represión sexual sobre la mujer de la época, de la moral de la época, trae consecuencias y está trayendo consecuencias a nivel sintomáticos, y esos síntomas son de orden psíquico, no orgánicos. Entonces esto deja de lado la propia ciencia de la época, ¿no? En la época no puede ser, ¿no? ¿Cómo se nos va a escapar eso? Nosotros tenemos que capturarlo todo, nosotros tenemos que entender todo, nosotros tenemos que tamizar esto que está pasando a través de la razón. ¿Cómo le faltaron palabras para esa explicación, no? Sí, justamente. Me parece como un latiguillo que lo vamos a aplicar a todo. Tal cual. Así que cuando nos falten las palabras, justamente tiramos esa y ahí enganchamos otra cosa. Bueno, y acá es muy interesante porque habría que notar cómo lo civilizatorio, cómo la moral de una época influye justamente en un malestar determinado. Para Freud, vivir en una sociedad ya implica un cierto malestar, porque uno no puede llevar a cabo todos sus deseos, ¿no? Uno vive con otros, uno tiene que convivir, tiene que apostar a la convivencia, y eso implica una renuncia. Y esa renuncia, en explicaciones freudianas, implica también una represión, y eso que se reprime, digamos, eso que no podemos concretarlo, lograr hacerlo o decirlo, pasa a meterse en el cuerpo, digamos, y a ser síntoma, ¿no? En otras palabras, como para resumirlo, ante el malestar de toda época, nos inventamos algún síntoma. Tal cual. Eso es interesante porque Sin duda. no es un síntoma sin el contexto. Es un síntoma o un padecimiento que depende de una época también. Por eso entender la época, entender por dónde va, qué discursos andan, eso es entender un poco también por qué me quejo de lo que me quejo, ¿no? Y si este sufrimiento es propio o es determinado por otras cuestiones, ¿no? Esa es una pregunta que a veces es interesante cómo surge en el análisis, ¿no? O en el consultorio, ¿no? Bueno, de esto que me estoy quejando, bueno, sí es mío, ¿no? Pero vamos a tratar de desarmarlo, ¿no? Vamos a tratar de desarmar un poquito, ir deshaciendo a qué viene este síntoma como lo más simple de lo que nos quejamos. Por ahí en los 80, los 90 nos escuchabas hablar del estrés, pero había otras cuestiones, otras preocupaciones, ¿no? Sí. O tal vez llevándolo a los 80 del Uruguay, quiebre la tablita, un montón de problemas de todo origen, pero nadie hablaba de que estaba estresado porque le había provocado, ¿no?, el aumento del dólar tanta complicación. Por ahí le ponía otro nombre. Sí. Y tal vez el síntoma era igual, ¿no? Estar desbordado, pero tenía otro nombre por lo menos. Exacto, bueno, y ahí entramos en una... ¿Para qué hablo? ¿Para qué, no? Si no, ¿Para se nos qué va. hablar? Porque claro, todo... Se nos va la columna. Qué interesante como todo hoy en día tiene que tener un nombre, ¿no? Claro. Todo tiene que tener una etiqueta. Y en el fondo es justamente ponerle un nombre a los padecimientos, ¿no? Ujú. Entonces llegan al consultorio y te dicen, dime qué tengo, ¿no? Como si fuera a ir al médico también, ¿no? Porque Claro. uno al médico va y le dice, me pasa esto, dime por favor qué es lo que me pasa, Claro, ¿no? tal Y el cual. médico, bueno, viene a su formación y demás, le va a ir buscando la vuelta.
le va a través de su conocimiento, va a poder hacer un examen, una tomografía, Sí. va a poder hacer un análisis de sangre. ¿Y en el consultorio qué pasa? El análisis es de las palabras, es de los discursos, ¿no? Entonces no tenemos un tomógrafo en el consultorio, ¿no? Pero hay ciertas corrientes de la psicología que yo creo que dentro de poco van a tener un tomógrafo con la pretensión o la idea de justamente capturarlo todo, de poder explicarlo todo. Pero sí hay como un delirio de ponerle nombre a todo, ¿no? Todo tiene que tener nombre, ¿no? Y todo hay que entenderlo, todo tiene que pasar por la razón. Hace poco escuchaba una entrevista a Mariana Enríquez, justamente era sobre Mariana Enríquez hablando sobre David Lynch, este director que falleció hace poco. Y justamente porque las películas de David Lynch son como entrar en un sueño, no se entienden, ¿no? O sea, no pasa, vos no podés pretender que hay una línea continua que uno lo va comprendiendo fácilmente, sino que implica mucho esfuerzo. Entonces María Enríquez decía, bueno, pero yo veo, pero yo no veo para entender, no me importa el entendimiento, ¿no? Yo capaz que puedo disfrutar de mirarlo, apreciar justamente los agujeros, el vacío que queda, ¿no? Porque a veces entenderlo todo es un problema. Pero es interesante eso que planteaba Mariana Enríquez, que ya lo vamos a poder ir desarrollando un poco más, porque me parece que, bueno, capaz que avanzamos un 2% de la pretensión de la columna de hoy, pero está muy bien. Yo creo que sí. Pero está muy bien. Pero vos sabés que, Franco, tiene esta cuestión de que, también nos enmarcamos en diferentes cuestiones de lo cotidiano. Yo te decía en las reuniones previas, a esta columna hay un estilo de hacer radio. Hoy por ahí la radio se consume con un streaming, con una imagen que te quita esa cuestión de la radio tradicional. Otras radios aplican pequeñas entrevistas de 10 minutos porque ya los reels de TikTok son de 15 segundos. Entonces ya no se puede tener a alguien sentado haciendo algo con la radio encendida por más de 30 minutos hablando de lo mismo. Uno a medio a contramano hace columnas de este tipo quincenales y de 45 minutos, ¿no? En otra radio comercial estaríamos diciendo ya te comiste 2 tandas, ¿quién va a pagar esto? ¿No? Sí. Entonces tenemos como muchas cuestiones que nosotros podemos romper acá. Y asimismo avanzamos, creo que trajimos el cargador que no es el adecuado y cargó 2% de batería, ¿no? Una cosa así. Y tiene que ver también con lo que se viene para adelante, porque me parece muy interesante esto de que para poder hablar de algo que desconocemos, desde mi caso, capaz que hablo en plural y tendría que hablar en singular, para hablar algo que desconozco, plural está perfecto. Claro, pero para hablar algo que desconozco, tengo que ponerle patas a eso, porque si construimos sin base, y vamos a estar hablando horas de cuestiones que por ahí no vamos a entender, no van a tener un hilo conductor, no vamos a lograr, entonces por eso, yo creo que podemos hablar 5, 10 minutos más y hacerla hoy hasta un poquito más larga con respecto a las corrientes radiales del mundo. Podemos romper con eso por también. Supuesto. Bueno, es muy interesante porque justamente en lo que estás planteando en la época del streaming, en la época que todo tiene que ser visto, sí, claro. ¿no? Todo se tiene que dar a ver, ¿no? Porque ahora, ¿cómo se escucha esto, ¿no? Esta cuestión de lo radial, como esto que estamos haciendo ahora parece más una especie de contrapelo de la época, ¿no? Comunitaria, una radio colectiva, que justamente el registro de la voz sea lo importante y lo que interese. En una época donde cada vez más la palabra empieza a ser devaluada por el consumo de la imagen, ¿no? En otra radio sería imposible esto, ¿no? Sí. Venir de zapatillas, de chancleta. Sería imposible. Es más, he escuchado muchos columnistas o conductores de radio que toda la época se han manejado, digamos, han venido en pijama a la radio y que ahora se tienen que peinar, ahora se tiene que lavar la cara, maquillar. Y ahora se tiene que también maquillar y vestirse, ¿no? Para venir a la radio, hacer radio, algo que han hecho, digamos, con el registro de la voz, netamente, y ahora tienen que poner una cámara, obligatoriamente. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tienen que poner la taza de un lado, que es donde está la marca del producto. Bueno. Tienen que y vos sabes por qué lo traigo a mención,
porque en una de las cosas que, bueno, en el cierre, por ahí hay gente que pueda interesarse en el tema. Podemos pasar la dirección de tu consultorio, tu teléfono, porque puede llegar a ser bueno para alguien. Y vos me dijiste, mirá que esta columna no vengo a entregar tarjetas, vengo a hablar del psicoanálisis, que es lo que realmente me interesa que quede allí. Y me pareció muy honesto de tu parte, pero por otro lado va a contrapelo del mundo de hoy. El que viene, primero lo presentamos, damos el currículum, damos dirección, Instagram, ¿no? Porque es así, para que la gente esté conectado, lo chica, lo mire, lo presione, le pida más, ¿no? Y está bien. Entonces yo creo que también este espacio a contrapelo, tampoco somos tontos, y esto va a YouTube y lo puede ver otra gente, lo podemos compartir, pero no es de la forma tradicional de esa radio. Capaz que a alguien le pasamos una columna, un YouTube de 45 minutos y no lo abre. No, 45 minutos. Bueno, sin embargo, luego capaz que consume 45 minutos de TikTok. Claro, de a 15 segundos. Exacto, porque justamente consume más. Claro, ¿no? Entonces parece que uno está haciendo muchas cosas a la vez, en realidad no está haciendo nada. Ni hablar que sí. Pero bueno. Si podemos redondear esto que comenzamos, bárbaro. Si no, queda abierto. Por supuesto. A mí no me vas a mover un pelo, chiquitín. No, aparte, y por suerte vamos a tener tiempo. Claro, ¿no? O sea, esta idea es que cada 15 días podamos venir un rato a conversar, ¿no? Y esa era también la idea, porque tampoco tenía una pretensión de que sea un monólogo, porque si no sería aburridísimo. Imagínate, me levanto todos los días, hablo conmigo mismo todos los días, imagínate si vengo acá a escucharme solo a mí, o sea, eso sería insoportable. Aparte cuando tu profesión es escuchar. Tener que venir vos a decir todo. Bueno, sí, justamente, porque a veces, y esto lo vamos a ir desarrollando un poco más, en el consultorio uno deja su yo de lado, ¿no? Por un poquito dejo de ser franco. Sí. Allí. Pero esto ya nos va a dar pie para seguir hablando más adelante. ¿Cuántos años de universidad lleva eso? Porque yo es imposible. Dejarme a mí es como algo... sí, es justamente esto es algo muy del psicoanálisis, uno se analiza justamente para patear al yo. ¿No? Para a la hora de analizar a otros, que mi yo, mis ideales, mis pensamientos, mi forma de aceptar o mis prejuicios, digamos, no se pongan, digamos, a la hora de escuchar a un paciente. Sí, no condicionen esa. No condicionen. Entonces, hay algunas corrientes de psicología que ya parten de una idea de salud, parten de una idea de bienestar, parten de una idea de lo que es bueno, lo que es malo, entonces intentan un poquito meter ahí, ¿no? Por más que tengan buenas intenciones, quieren meter un poquito a la adaptación social, ¿no? Entonces el psicoanálisis, al igual que la radio, tiene algo de contrapelo en ese sentido, lo cual no quiere decir quedar excluido, ¿no? Porque en esto que planteabas hoy, bueno, tampoco somos tontos. Esto se graba y se sube, pero no quiere decir que ese pequeño paréntesis que hacemos es justamente, no es quedar tomado por la época, ¿entendés? Entonces en esto tendríamos que meter una cámara acá, una tacita con una marca, ¿no? Tendríamos que tener más cuestiones que hacen al mundo hoy, que te dicen que eso es lo que tienes que hacer hoy, porque eso es lo que se consume, eso es lo que te da fama, lo que te da éxito. Y estaríamos más preocupados por lo que se factura y no por lo que se dice. Eso también es un problema que le pasa a los medios de comunicación, y acá tenemos esa cuestión de que tal vez seamos tontos nomás y no entremos en la carrera de juntar algún peso más y que se diga cualquier cosa. Exacto, porque eso me parece un poco frívolo, ¿no? Sin duda. O sea, pierde totalmente el contenido y se valoriza solo la forma, el envase, digamos, y tal vez en el fondo no se está diciendo nada. Tal vez tengan 50.000 millones de seguidores más que nosotros, sin duda, pero tal vez no sea esa la preocupación, de que nos siga gente en volumen, sino en calidad o quien esté por allí. Yo quiero también dejarle para quienes estén escuchando aquí o a través de la grabación, que a través del 096-218-764 van a poder participar, porque por ahí alguien está escuchando y dice, pero entonces, ¿y por qué? Y tal vez tengamos respuesta o nos falten palabras. Buenísimo. Justamente nos pueden hacer preguntas, o pueden dejar incluso en lo que va a ser subido en YouTube. Ahí pueden poner preguntas, comentarios, objeciones, ¿por qué no? Y bueno, no sé si me permitís un chivo de 30 segundos. Dale, que es un poco el conversatorio que vamos a tener este viernes 21, 19:30 horas. Si el tiempo acompaña, me parece que sí. Va a ser enfrente a Romaca Libros, la librería de nuestra ciudad.
que vamos a tener un conversatorio donde vamos a hablar sobre el amor, vamos a hablar sobre el enamoramiento, ¿no? Y los esperamos, es una entrada libre, vamos a tener una mesa para hablar sobre el amor, una especie de banquete al estilo Platón para hablar sobre el amor, donde vamos a contar con Gonzalo Leston, con Mauro Alayón, con Leo de León y Analía Di Leone. Así que me parece que va a ser una linda instancia para hablar de un tema tan candente y tan atemporal, Sí, claro. como es el amor, ¿no? Y para esto también quise elegir una canción, ¿no? Yo quería elegir una canción para ver qué podía traer hoy, pero no sabía si el inicio o el final, y en esta ocasión va a ser el final. Y la canción que elegí es El Plan Maestro, que es en el último álbum de Drexler, de Tinta y Tiempo. Es la primera canción y está con el panameño Rubén Blades, que habla justamente del origen del mundo, de una explicación biológica, pero que el origen del mundo, el origen celular, trae el encuentro y el encuentro trae el amor. Así que me viene muy bien para enganchar esta y lo que va a pasar el viernes. Bien, tenemos una versión en vivo de esta canción, la vamos a compartir. Antes de eso, saludos de Rosana Pérez, que está escuchándonos con muy buena la columna. Alguien nos dice, ¿viste lo que dice? Y es mi señora, mirá. Está bueno, mirá lo que provocamos. Dice, ¿viste lo que dice? Cuando miro algo no tiene que tener contenido y no todo tiene que ser por algo. Viste que soy un rebuscado bárbaro, lo vamos descubriéndonos también nosotros. En estas Creo que ya traje problemas. No, al contrario, viste que a veces uno termina arrastrando esas viejas costumbres, más allá de que pueda tener la cabeza súper abierta, pero arrastramos una mochila. Hay viejos lastres que los seguimos arrastrando sin darnos cuenta. Y ahora hace un surco atrás nuestro. Sin darnos cuenta. Sin duda, sin duda. Así que cerramos con esta canción y están todos invitados para el viernes en Romaca Libros. Repetime la hora. 19:30 va a ser la hora de ingreso, digamos. Va a ser al aire libre, así que si quieren llevar una silla, una plegable, el mate, sé que va a haber algo para comer. Hay una invitación ahí de Romaca. Así que, bueno, si quieren ir y compartir un rato con nosotros, bienvenidos, van a ser todos. A agradecerte y vamos a escuchar esta canción. Nos vemos. Corría la era del Mesoproterozoico, cuando aquella célula visionaria, en un acto inaudito tirando heroico, tuvo una idea revolucionaria. Cansada ya de dividirse sola, vio con buenos ojos a otra célula vecina. Decidió mezclarse, aprendió a reírse y nació aquella historia del huevo y de la gallina. Sin saberlo había inventado el amor y el sexo. Y el amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. La vida ya siempre con sus estratagemas, con tantas gemas tan imprevistas, creó una serie de pelos y de poemas, de dientes y de sistemas para la conquista. El mundo se llenó de colorido, de llamados y gemidos, se llenó el viento desde el día en que la naturaleza inventó el amor, su mejor invento. Con cada beso se reinventa aquel primer suceso. Cargando. Salvando programación. Código de frecuencia 98.5. Nombre clave. Adeon. Entrada. Ingreso. Espacio publicitario.